Amigos, en Misión Día tenemos un tema que por fin me he decidido a tocarlo. Antes no lo habíamos hecho porque resulta ser un tema que puede afectar mucho la sensibilidad de las familias. Sucede tanto en tantos hogares, y no solamente de aquí, de nuestro país, sino en todas partes del mundo. Es el incesto. El incesto, el tema del que nunca se habla. Es el secreto mejor guardado en las familias, sobre todo entre los que participan de ella. Ahora, ¿por qué sucede el incesto? Pero antes de por qué sucede, definamos qué es el incesto, qué entendemos por incesto. Es cuando se produce una relación de índole sexual, física y o emocional entre dos personas consanguíneas. Le hace padre e hijos de cualquiera de los dos sexos, entre hermanos, entre madres e hijos, entre los tíos, los padrastros que ya no son consanguíneos, pero que realmente son como una parte de la familia, porque el hecho de que una mujer se case con un hombre, conviva con él, aunque él no sea el padre de esos hijos, emocionalmente sí pertenece a ese núcleo familiar. ¿Por qué se producen tantos los incestos? En todas las clases sociales, no importa que sean los más pobres del mundo o los más ricos. ¿Cuántas familias conocemos que padres tienen hijos con sus propias hijas? ¿Y cómo ocultan esta realidad los protagonistas de ese hogar? Porque la verdad es que debe ser muy, pero muy doloroso y muy difícil enfrentar una situación de esta naturaleza. El incesto es, tal vez porque ese hombre, vamos a suponer que sean la mayoría de las veces sea el hombre quien los comete. ¿Por qué lo comete? Para empezar, entiendo yo que el hombre tiene una conducta animal, sexual, que le caracteriza y no ve más allá de su animalada, vamos a llamarle así, cuando se le sube eso a la cabeza y a otras partes del cuerpo como conocemos. Ese hombre que quiere a su hija, que quiere a su hijo, los adora, no puede controlar un impulso sexual de tener una relación con esos hijos propios o con sus hermanos y demás, pero me quiero concentrar un poquito más en la parte más difícil, que es la del padre con los hijos. Pueden ser los tíos, pueden ser los primos, pero esos como que son un poquito menos traumáticos que el caso que queremos motivar hoy, hablar de esto para ver precisamente las motivaciones, las causas, las consecuencias, los sentimientos, los manejos dentro del hogar. El rol que desempeña el hombre, el hijo o la hija, el rol que desempeña la mujer, la madre, la esposa, cuando se entera, qué hace, cómo lo maneja, le cree a la hija, le cree al hijo, lo evita creer en eso, no, a mí no me diga eso, que eso es mentira, y se niega, se cierra. ¿Cómo actúa? ¿Lo denuncia, enfrenta a su hombre o no quiere perder al hombre? Mejor yo no me entero, yo no quiero saber de eso. Y si ese hombre ha embarazado a esa hija, yo madre, ¿qué hago? Mejor me invento que estuve de viaje y ese hijo es mío, o que lo adopté. En fin, vamos a ver por cómo se maneja esto del incesto y qué difícil debe ser para las familias que están involucradas en este momento de sus vidas o han estado, y que en las que pudieran estar. Es importante que toquemos este punto para ver cómo evitamos estos incestos, porque la verdad es que dejan huellas imborrables en la vida de las personas, y el día de mañana esos jóvenes que han sido abusados van a tener unas conductas sexuales que nada que ver con la normalidad. Vamos a ver, en la próxima sección vamos a tener, para esto yo invité a una amiga, a una colaboradora tremenda, que es una gran profesional, que es Marta Redondo, médico, sexóloga, para que nos explique por qué existen los incestos y cómo se producen y qué podemos hacer para evitarlos o corregirlos. Después de la pausa volvemos.
Y antes de la pausa, en Misión Lía, con el tema el incesto, anunciamos la compañía de la doctora sexóloga Marta Arredondo, quien viene a compartir con nosotros y a darnos las razones de por qué existe tanto el incesto, por qué es que sucede esto tanto y cómo se maneja y entre quiénes es que más se da. Marta, bienvenida a nuestro programa. Gracias, Lía. Realmente este es un tema bastante escabroso, porque la sociedad no ha admitido que estos casos puedan suceder. Generalmente la tendencia de las familias es a acudir al secreto. Es muy doloroso que entre familiares consanguíneos, personas de la misma sangre, ocurra una actividad sexual. Sobre todo que siempre se da con niños o niñas menores, lo cual lo convierte en algo más doloroso. Y la vergüenza para las familias ante un tema que no saben por qué ocurre. La tendencia natural es a ocultarlo. ¿Y ocurre tanto como se sabe o es más de lo que se publica, vamos a decirle? Lamentablemente es más de lo que se publica. O sea, lo normal es que la gente no hable de estos temas, que lo oculte. Cuando esto sale a la luz, generalmente es porque lo descubre un tercero que no es miembro de la familia. O puede ser el mismo hijo o hija que ya en una edad de madurez, de comprensión del trato al que ha estado sometido, ya llegue y diga, bueno, me está pasando esto con mi padre, con mi madre, con mi tío, mi hermana, no sé. Sí, generalmente ocurre que el adolescente, el niño, la niña, lo comenta con un maestro, con una maestra, con el psicólogo de la escuela, con el médico familiar, con la médica, o con un familiar que no vive en la casa. La abuela, una tía, algún familiar, que entonces le comenta la situación y es cuando el hecho se denuncia. ¿Y qué pasa? Pero antes de irnos a después, vámonos a antes. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? ¿Por qué se comete? O sea, ¿cuál es la motivación? ¿Cuáles son los sentimientos que tiene una persona? Vamos a decir básicamente los hombres, que es con quienes más se dan estos casos. ¿Qué les hace cometer el incesto? ¿Es tanto amor por esa hija, por ese hijo? Y además la hija, pienso, yo, no, y los varones también, ese hombre que es la figura principal, paternal, el primer hombre en la vida de unos hijos, que lo aman tanto que se le sientan en las piernas, que le permiten un toque ingenuamente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se trabaja eso? Porque es que yo no sé, yo me atormento, nada más de imaginarme eso, yo no entiendo, Sí, no sé cómo es. Es una situación muy difícil. Hay que aclarar a las familias que cuando estamos frente a una relación de incesto, estamos realmente frente a una enfermedad psicológica, física, que la persona que comete el hecho no sabe cómo manejar y cómo vencer. ¿Por qué lo hacen? ¿Han sido ellos? Puede ser que hayan sido ellos abusados en su infancia, puede ser que tengan una ansiedad que no pueden manejar y han decidido descargarla por esta vía, pueden ser usuarios de droga, de sustancias que lo llevan a perder el control de los impulsos y pueden ser personas que recibieron una educación tan ambivalente, tan difícil, tan conflictiva en el área de la sexualidad que los ha convertido en lo que nosotros llamamos un perpetrador, que es la persona que hace uso del cuerpo de otra persona sin su autorización. Ok, entonces una pregunta también. ¿Se da una primera vez y es repetitiva o se queda en una sola vez? ¿Se considera una violación? Sí, en el mejor de los casos se puede dar solo una vez, pero la tendencia normal es que ocurra más de una vez. ¿Bajo secreto total? Bajo secreto total, con amenaza del menor o la menor, o puede ser un adolescente, y con amenaza de te voy a matar, le voy a hacer daño a tu mamá, te voy a hacer daño a ti. Y voy a decir que eres tú que me has provocado. Que eres tú que me estás provocando. Es una presión psicológica y física que recibe la persona que está viviendo en un incesto. Ok, entonces se supone que quien comete ese hecho es el adulto. Sí. Aunque tu hija anda en panties, ya tenga sus órganos más, ya, ¿verdad?, más voluptuosas que se ponen las chicas con sus senos, su nalguita, y esto es aquello, el hombre, sí, animal, y no queriendo ofender a los hombres como, me refiero al instinto animal sexual que tienen o que tenemos.
les atrae esa niña que le gusta, que es su hija, que la aman, pero también aquello se apodera de ellos, es un demonio, ¿qué es lo que pasa? Sí. Y no pueden resistirse. No pueden resistirse. Y es una excusa, fíjate, Lía, es una excusa que ellos usan cuando estos casos son denunciados a la justicia. Muchos hombres dicen, bueno, es que la niña se paseaba en ropa interior por la casa. Es que la niña bailaba muy insinuosamente. Es que el niño se bañaba desnudo conmigo. Estas no son excusas. El adulto siempre tiene que controlar sus impulsos. El adolescente, el niño, puede hacerlo de manera inconsciente. No sabe lo que está haciendo. Puede hacerlo hasta en forma de juego o broma. Es el adulto el llamado a mantener el orden y a alejarse de lo que el niño o la niña no sabe que está haciendo. A poner los límites. A poner los límites. Eso es correcto. Sí. Ahora, ¿cómo se siente esa persona que comete el incesto? A partir de ese momento, o sea, se dio una relación incestuosa en un momento dado, hubo sexo, hubo penetración, hubo toques, etcétera, etcétera. Y después, la resaca, hay resaca moral, se sienten Sí. mal, se arrepienten o pero además continúan haciendo. No, estas personas se arrepienten, lo que no logran es controlar el impulso. ¿Y cómo pueden controlarlo? Pueden controlarlo con ayuda profesional, porque como decía, son personas enfermas. O sea, esto no le va a bastar con poner de su parte. Ellos serían los más interesados en poner de su parte, pero no pueden poner de su parte, porque realmente tienen una enfermedad psicológica que debe ser tratada por un profesional. Y esa enfermedad psicológica, como tú dices, puede no haber existido nunca o que ellos por lo menos conscientemente no lo supieran hasta el momento de perpetrarse el hecho. Sí. Hay personas que hasta que no tienen el contacto con la persona a quien van a violentar, no se dan cuenta que tienen esta enfermedad. Luego no saben por qué pasó la situación y entonces la siguen repitiendo, pero con la culpa y el miedo de ser descubiertos porque saben que están haciendo algo malo, pero no lo pueden controlar. Y esos hombres incluso pueden tener su relación normal con su esposa y suelen ser hombres. independientemente. Yo te puedo decir que en mi consulta yo he tenido hombres que tienen vida familiar muy estable, he tenido hombres que son incluso ministros religiosos, he tenido hombres que son políticos, profesionales destacados y personas completamente estables en todos los demás aspectos. Sí, porque de su eso vida. nada que ver. Sí, nada. Son hombres. Son hombres y como todos tienen sus debilidades y sus fortalezas. Y se dan casos de mujeres también. Mujeres que también seducen a sus hijos. Seducen a sus hijos, ¿Y a sus sobrinos, hijas también? a sus hijas También. wow. A sus sobrinas, a sus hermanas. ¿Y qué pasa en este caso cuando es la madre la que vamos a plantear el caso de una madre con su hijo? Son madres que quieren tener a su hijo siempre para sí, que lo tienen, o sea, ¿cómo se maneja eso? Porque también yo no entiendo a veces mucho eso. puede pasar que sea una madre que fue abusada en la infancia, recibió abuso sexual en la infancia y luego ella tiene esta tendencia. Pero también pueden haber madres que pierden el control, los límites y en ese afán de retener al hijo, traspasan los límites de lo que es el amor maternal y caen en un amor carnal. Claro, todo esto dentro de una enfermedad psiquiátrica que les permite no darse cuenta que están invadiendo la intimidad del propio hijo. Es muy doloroso. Me imagino que, bueno, yo me estoy poniendo ahora mismo en la cabeza y en el sentimiento del hombre y de la mujer que comete estos hechos, porque no creo que sea para dañar a esas personas que tanto aman, por cierto, que a propósito son las personas que más aman, se supone. Y yo me imagino que debe ser muy, pero muy duro para una persona ya en sus momentos de raciocinio enfrentarse a esa actitud, a ese hecho que están cometiendo. Definitivamente qué bueno que existen las ayudas para esas personas que sí la necesitan y que realmente tienen que pensar que la requieren y que deben buscarla. ¿Tienen solución? Tienen solución, pero tengo que decir muy tristemente que rara vez buscan ayuda. Porque como decíamos al principio, como la familia tiende a mantener el secreto, lo que se hace es que se llegan a términos familiares, la niña se envía a vivir con otro familiar, el niño se manda a vivir con otro familiar, se mantienen controles en la casa, se le da una habitación privada y el secreto queda en la familia. Entonces esta persona no busca ayuda profesional y primero violentó al hijo o a la hija, pero después violenta al nieto o a la nieta. Eso también sucede mucho entre los abuelos, los nietos, los tíos.
porque nunca llevó tratamiento, entonces esta persona no ha corregido su conducta y luego va a violar a una sobrinita, a un sobrinito, a una hijada, y el hecho se repite constantemente. Bueno, este es un tema de verdad, como dijimos al principio, muy engorroso, muy doloroso, sobre todo muy doloroso, porque afecta a todos los miembros de una familia. Ya esa mujer, esa madre que se ha enterado de que su esposo sea el padre o el padrastro de esos muchachos, tiene que tomar también una actitud que no sabe qué hacer. No quiero perder al marido, no quiero perder pero entonces, ¿cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve? Es una terapia familiar que tiene que estar integrados todos los miembros para poder llegar a una solución lo menos dolorosa posible. Así es. Nosotros queremos llamar mucho la atención sobre este caso. La verdad es que, Marta, a mí me duele mucho imaginarme cómo es la vida de tanto de las víctimas como de los victimarios, porque estamos hablando de que no son personas perversos, sino que tienen una enfermedad, tienen una condición y deben buscar la ayuda. Claro. Y pararse y vencer a esos demonios, si es que se les puede llamar así, o esa aberración, ese instinto, parar, porque las cosas hay que colocarlas en su lugar en cada caso, cada quien. Yo recomiendo que si no quieren denunciar, no lo denuncien, pero que busquen ayuda profesional. Sobre todo. Sobre todo, o sea, si usted no quiere ventilar esto en los tribunales, ni que lo sepan los vecinos, no lo haga, pero busque ayuda profesional para que la situación no continúe y no se pase a otros miembros de la familia. Porque esos chicos violados se van a convertir en futuros violadores. Entonces, solo podemos detener esta cadena buscando ayuda profesional. Futuros violadores, depredadores sexuales. Claro. Y personas insatisfechas que no van a tener tampoco, le van a tener asco, miedo, dolor al sexo, o sea, van a tener pueden ser anorgásmicas, pueden ser anorgásmicas, pueden ser hombres impotentes, pueden ser homosexuales, pueden ser adictos sexuales, pueden ser usuarios de sustancias, pueden inclusive desarrollar conductas delictivas. Correctamente. Pueden convertirse en antisociales. Se odian a sí mismos. Que se odian a sí mismos y entren en conflicto con la ley. Ok, bueno señores, definitivamente el tema está planteado, pero como sabemos que hay un planteo, hay un desarrollo de los acontecimientos, una operación, pero siempre hay respuestas. Le vamos a agradecer infinitamente la colaboración de Marta, y ella es una médico, sexóloga. Si usted, caballero, señora, hijo, hija, quien sea, está pasando por situaciones de esta naturaleza, yo creo que es el momento de buscar ayuda, porque todo se puede solucionar, siempre hay respuestas. Marta, ¿cómo te pueden conseguir, cómo te pueden contactar esas personas? Al 809-685-6768. Vamos a repetirlo y a ponerlo aquí en pantalla. 809-685-6768. Encantadísima de tenerte aquí y vamos a una pausa. Cuando volvamos, vamos a dar nuestras últimas recomendaciones en Misión Lía sobre el incesto. Después de haber despedido a nuestra compañera que nos vino a dar tantos detalles, tantas explicaciones sobre el tema del incesto, no nos queda más que decir lo siguiente. Usted, amigo televidente que me está viendo, que está pasando por esa situación, que está cometiendo actos de incesto con familiares dentro de su hogar. Usted que ha pasado ya por eso, que ha vivido esa amarga experiencia, que si bien es cierto, ha sentido sus momentos de placer porque existe el momento de placer cuando se está ejecutando, porque de lo contrario no tendría sentido. Es tiempo de que ahora usted deje de lado la culpabilidad y comience a preocuparse y a ocuparse de usted, de su sanidad mental. ¿Y cómo usted lo puede lograr? Primero es entendiendo que usted tiene una condición. No es que usted es el más malo del mundo y el hombre más perverso o la mujer más perversa. No estamos hablando de eso, ni estamos calificando, ni tildando a nadie de nada. Son cosas que pasan en todas partes.
No con esto estamos justificando que no es nada porque eso pasa en todas partes. No, es todo lo contrario. Lo que queremos llamar la atención es que a usted que le está sucediendo y le ha sucedido esto, comience a mirarse usted de adentro. Buscar por qué usted tiene esas conductas, a qué se debe. A que en un pasado usted fue afectado de igual forma y ya está haciendo lo mismo por eso. No ha sanado esa herida. ¿Por qué? Porque tal vez no se ha detenido aún a investigar qué pasa, por qué lo hago. Y después se siente mal y usted sabe cómo está afectando a toda la familia, a esa hija, ese hijo, ese sobrino, ese nieto que usted tanto ama, pero que sus debilidades sus debilidades no le permiten todavía entender lo que está sucediendo. Es algo que realmente nos angustia mucho y que lejos de ocultar, porque ahí está el otro problema, lo haces, pero además del daño que estás haciendo y te estás haciendo a ti mismo y a tu familia y a sus alrededores, además hay otro ingrediente, esto es un secreto, esto debe ser oculto. No, esa no es la esa no es la solución. La solución es cortar. ¿Por qué yo hago esto? ¿Qué me motiva? ¿Qué enfermedad yo tengo? ¿Cómo yo me curo? Busque la ayuda, pídale mucho a Dios. Pídale a Dios que por qué usted hace eso, por qué, porque usted no lo quiere hacer. Usted no necesita para recibir placer sexual acudir a un miembro de su familia y sobre todo a un menor. Los hermanos por igual, los hermanos son para vivir en familia, en compañía. Se quieren, se adoran, pero hasta ahí no tienen por qué tener tampoco esa relación, ese contacto, que muchas veces son chicos jóvenes, niños, que no saben por qué lo hacen, se quieren tanto, se acuestan, se abrazan y además por la falta de mamá o papá, se apoyan unos con otros. Y no debe ser tampoco. Todas esas cosas no son normales y no deben seguir sucediendo. Usted, madre, que ama tanto a ese hijo, que lo adora, pero ese es su hijo, no es su marido, no es su compañero, tiene derecho a estar en su lugar y usted en el suyo. Perdonarse a sí mismo para poder ir solucionando nuestros conflictos emocionales, nuestras heridas propias y las que hacemos a los demás. Es hora de tener ya esa actitud que están teniendo muchas personas. Hora de parar, hora de que los hogares, las familias se sigan manteniendo, porque esto rompe absolutamente la confianza, el amor y la armonía que hay. Y a usted, madre, no se haga de la vista gorda, porque usted ama mucho a ese hombre, porque ese hombre le provee lo económico y usted no sabe qué va a hacer si ese hombre se va. Y usted prefiere callarse y creer que lo que le dicen sus hijos lo vieron en una película. Hágale caso a sus sentimientos, hágale caso a sus actitudes. Aquella chica contenta o buen estudiante, igual que el varón, y que de un momento a otro se vuelven aquí tranquilitos, que no hablan, que no quieren saber de nadie, que están deprimidos. Vamos a ver, tenemos que estar observantes de eso, qué pasa con nuestros hijos, qué pasa, y limitar nuestros impulsos sexuales. Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos son exactamente eso, no son nuestra pareja. Busquemos ayuda y busquemos la mejor forma de tener una sociedad mejor, llena de gente con capacidad de amar, de hacer cosas buenas, no de dañarse a sí mismo y dañar a terceros. Buscando la armonía en la familia, buscando la paz, buscando la felicidad, que es lo que necesitamos. Y en este año, sobre todo, es mucho lo que hay que hacer. Misión Lía los deja una vez más para que vayamos pensando cómo podemos cambiar esas situaciones. Gracias una vez más por estar con nosotros. Bye, bye.